Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a brindar información para todas aquellas personas que compraron o están por comprar un auto 0 kilómetro. Cuáles son las compañías más económicas para asegurarlo. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días con la visita del economista Rubén Lobuolo. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder como siempre hacemos a todas tus inquietudes. Bueno, ya estamos aquí con la presencia de Yamila Escala, también está con nosotros Miguel Cielonca para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Hoy no contamos con la presencia de Santiago Chelala, quien no pudo concurrir, no pudo estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Gracias por estar una vez más aquí. Vamos a arrancar con los temas que tenemos para hoy, mucha información. Vamos a comenzar hablando de lo sucedido en materia económica y con el contexto de la decisión de la Corte Suprema de bloquear el aumento de las tarifas. Se conocieron el lunes datos preocupantes sobre la situación de las cuentas públicas. El déficit fiscal primario se duplicó en julio en relación a lo sucedido en el mismo mes del año pasado. Miguel, un dato preocupante que marcan un deterioro respecto a lo que había sucedido en el primer semestre, justamente donde el déficit se había incrementado un 27%, ¿no? Muy por debajo de la inflación, un incremento mucho menor a lo que se ha visto en julio, ¿no? Sí, justamente, Alejandro, la verdad es que esto hay que verlo, uno puede entenderlo como un vaso medio lleno o un vaso medio vacío, y en ese sentido, a mí lo que me gusta analizarlo es ni calvo ni con dos pelucas, ¿no? Y fíjense quién se los dice. Separemos la historia de lo que puede ser la proyección a futuro. En cuanto a la historia, el gobierno está haciendo una buena performance fiscal. Una breve historia, ¿no? Una historia de 7 meses. Exacto, ¿no? Sí. Está haciendo una buena performance fiscal acumulada. O sea, primera aclaración, es para mí importante ver el acumulado del año y no un mes puntual. No el mes de julio puntual, sino el acumulado. Si vos ves el acumulado, el déficit fiscal en términos reales, porque tenemos un nivel de inflación muy alta, entonces hay que verlo en términos reales, está contenido. Y esa contención se está logrando especialmente a través de controlar gastos. El principal es la obra pública. Entonces, eso, si querés, es el resumen de lo que uno ve por el espejo retrovisor, el pasado reciente. Ahora bien, mirando a futuro, como esperamos que el gasto en bienes de capital o en obras de infraestructura, también así se lo puede ver, para la segunda mitad del año va a ser reactivado, va a ser bastante más fuerte, el gobierno va a tener que lograr una posición fiscal más o menos balanceada a través de una mejora en la recaudación. Siempre la recaudación es procíclica. Esto quiere decir, mejora la actividad económica, mejora la recaudación. ¿Cuándo? Bueno, eso no está muy claro. Sí, un tema que hay que seguir de cerca definitivamente. Yo estoy de acuerdo, ¿no?, con que el gobierno tenga un enfoque gradual del problema del déficit fiscal, un problema grave que se heredó. De todas formas, tiene que evitar que el problema se agrave, ¿no? Y en este sentido, Miguel, es importante también, la sociedad tiene que tomar su parte, tiene que comprometerse, ¿no?, con esta problemática, definitivamente como lo refleja, ¿no?, el conflicto por las tarifas. Hay sectores que creen que el Estado cuenta con recursos ilimitados, ¿no? Y esta postura tiene consecuencias, ¿no?, que las deberíamos haber aprendido, ¿no? Porque la Argentina ha tenido muchos problemas en el pasado justamente por no reconocer esta limitación de los recursos del Estado, ¿no? Definitivamente. Vos sabés que la energía más cara es la que no se tiene. O sea, hay un punto donde si uno no paga
por los servicios públicos, algo cercano al costo de reponerlo, corre el serio riesgo de que eso no pueda estar disponible a futuro. Bueno, además de los problemas, ¿no?, que trae justamente tener un déficit fiscal en los niveles en los que se encuentra actualmente, ¿no? Problemas económicos que derivan, ¿no?, en crisis como las que hemos tenido, ¿no? Sí, Muy bien. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora y vamos a brindar, como adelanté en la apertura, información para todas aquellas personas que compraron un auto o que tienen pensado comprarlo en estos próximos meses. ¿Cuáles son las compañías más económicas para asegurarlo? Y lo quieren asegurar de la manera más completa, entonces les presentamos los ejemplos que traemos siempre respecto de terceros completo y todo riesgo. De nuevo, las más completas, siendo todo riesgo, lógicamente, la que lidera, pero que es más cara. Vamos a arrancar un ejemplo, ¿sí? Gold Trendline de 212.000 pesos en este momento en el mercado. Lo que hay en terceros completo, de manera más económica, sí, pero atendiendo desde ya los riesgos que cubre esta póliza, arranca en 1.361 pesos en la compañía La Caja, Sancor 1.392, Provincia 1.456, 1.495 para Federación, San Cristóbal 1.566 pesos. Un poco más arriba se encuentra en QBE con 1.660 pesos, Rivadavia 1.690, Zurich 1.980 y ya arriba de 2.000, 2017 para Mercantil y Meridional 2.077 pesos. Si uno pasa a una cobertura de todo riesgo con cláusula del 80, tiene que contemplar el concepto de franquicia. ¿Y qué es la franquicia? Siempre comentamos, bueno, de nuevo hay que reforzarlo, porque es ese valor a partir del cual las compañías se empiezan a hacer cargo de los daños. Si yo tengo una franquicia de 5.000 pesos, bueno, a partir de esos 5.000 pesos, si el daño es mayor, bueno, ahí se empiezan a hacer cargo de ellos. Si no, se hace cargo el cliente, si por ejemplo es un daño de 2.000, y si es de 7.000, se hace cargo hasta 5.000 el cliente y 2.000 la compañía. Bueno, en este punto es muy importante ese concepto porque tiene que ver con cuánto nos va a salir finalmente la póliza, ¿sí? Contemplando una franquicia de alrededor 7.000 pesos, tenemos a Sancor en 1.825. Este es el costo final por mes, ¿sí?, de la compañía en una póliza todo riesgo. Federación 1.874, 1.983 San Cristóbal, La Caja 2.031, 2.087 para QBE. Un poco más arriba, Rivadavia 2.105, Provincia 2.350, Zurich 2.486, 2.499, 2.500 para Mercantil Andina. En el caso de Meridional, encontramos que está un poco más arriba, en este caso 2.860, eso tiene que ver con que Meridional ofrece franquicias hasta 5.000 pesos, con lo cual se hace, desde ya se encarece más el valor final que cobra la aseguradora por mes. Bueno, estos son los valores, es importante tenerlo en cuenta, a veces sube, bueno, hay que fijarse, pero como siempre saber que tiene que consultar a más de una antes de contratar su seguro para su auto. Como siempre, encontramos importantes diferencias entre las distintas compañías que hacen, ¿no? Muy importante contar con esta información al momento de contratar tu póliza. Y vamos a cerrar este bloque comenzando con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales, donde, por ejemplo, a nivel local, el Merval hoy estuvo coqueteando con un nuevo récord histórico, pero finalmente se desinfló, ¿no?, al final de la rueda y quedó bastante por debajo de ese valor, ¿no, Miguel? Efectivamente, Ale, amigos televidentes, el Merval entró en un canal y va a ser muy volátil por un tiempo. ¿Qué es lo que está afectándolo esta semana? En primera medida, volatilidad del precio del petróleo, que a su vez repercute en Petrobras e YPF, que son... Claro, cuando sube el precio del petróleo, las acciones de las empresas petroleras se recuperan y empujan al mercado para arriba. ¿Cuándo se desinfla el precio del petróleo? ¿Y por qué se mueve el petróleo? Bueno, todas las semanas se publican los inventarios que hay en Estados Unidos y en función de que haya sorpresas positivas o negativas eso lo afecta. Y todas las semanas hay también rumores en cuanto a que los miembros de la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, puedan o no llegar a algún tipo de acuerdo en las cuotas que producen y bueno, también en función de esos rumores... Una decisión fundamental para lo que sucede después con el precio del petróleo. Exacto, exacto. Bueno, y te decía, y la otra fuente de volatilidad es el fallo de la Corte Suprema, porque eso afecta a las compañías energéticas, ¿sí? De manera que, bueno, por delante esos dos factores van a imprimirle bastante volatilidad al Merval. Muy bien, perfecto. Cerramos con esta información, este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos.
Bueno, abrimos este bloque y vamos a comenzar brindándote información. Justamente estábamos hablando, ¿no?, del aumento de las tarifas, y hay información sobre que tenés que tener en cuenta ahora cuando te llegue la factura en los próximos días. Porque aquellos que presentan algún tipo de deuda, bueno, lo van a poder pagar en 4 cuotas, sin penalidades, sin intereses. Los que ya pagaron el aumento, sí, después de esta decisión de la Corte Suprema, lo que van a recibir es una nota de crédito. Y así es como se va a organizar el pago de los usuarios residenciales en materia de boletas de gas, ¿sí? Atención, resta saber lo que sucederá con la luz. Mientras tanto, la información que ustedes nos consultaron a través de las redes sociales. Muy bien, cambiamos de tema y hace algunas semanas la Superintendencia de Seguros de la Nación aumentó la suma de la responsabilidad civil obligatoria de los seguros para autos de 200.000 a 400.000 pesos. Esta cifra todavía se encuentra muy por debajo de los valores que establecen las sentencias judiciales en casos de accidentes con víctimas fatales. Magalí Arendt le preguntó a la gente qué sabe sobre este tema. Café Financiero le preguntó a los automovilistas si están al tanto del tipo de cobertura de responsabilidad civil que tienen y si les preocupa la discrepancia que existe con las sentencias judiciales sobre este tema. ¿Sabe cuál es el monto de responsabilidad civil que cubre su seguro automotor? No, lo desconozco. No, realmente no. Tendría que leer la póliza, ¿no? ¿Le preocupa que este monto difiere con lo que puede cubrirle en caso de lesiones la justicia? Una sentencia judicial es mucho más cara de lo que su seguro puede llegar a cubrir. Y sí, ahora que me estás comentando el tema, me preocupa realmente. ¿Preocupa esta situación? Y sí, la verdad que sí, ahora que me lo decís así, sí. Por supuesto que me preocupa, pero yo confío en mi seguro. La verdad que los problemas que tuve siempre me los solucionó. ¿Crees que el gobierno tiene que interferir en esta situación? Sí, probablemente, como para informar. Y en todo caso tendría que interferir y colocar las cosas justas como son. Si yo pago por un determinado monto, me tienen que dar ese determinado monto. No sé si el gobierno, pero sí alguna institución que controle el tema de los seguros, ¿no? Bueno, definitivamente las autoridades tendrían que intervenir para corregir las inconsistencias que hay en relación a este tema. Mientras tanto, fíjate bien cuál es la cobertura de RC incluida en tu póliza automotor para evitar inconvenientes en caso de accidente. Sí, desde ya es la póliza más básica que, bueno, uno tiene que contratar porque es un seguro obligatorio. Antes veíamos todo riesgo, terceros completo, pero cuando uno tiene esta responsabilidad que es más básica, desde ya que está contemplando igualmente, sí, la muerte e invalidez, que es finalmente lo peor que a uno le puede pasar en un accidente automovilístico. Importantísimo saber en toda cobertura de seguro qué es lo que se nos está cubriendo. Muy bien, bueno, vamos a cerrar el informe de lo sucedido esta semana en los mercados de capitales con las novedades que vienen desde Brasil. Tras las Olimpiadas tienen que resolver problemas importantes, Miguel. Claro, se acabó el recreo, olvídense de las medallas, ahora hay que trabajar. Lo que va a ocurrir esta semana, lo más importante, es que el Senado tiene que definir si efectivamente Dilma es alejada de su cargo definitivamente, ¿sí? Es un proceso que comenzó unos meses atrás. A partir de unos dictámenes previos del Senado, el mercado anticipa y descuenta que efectivamente Dilma va a ser removida del cargo, y entonces se abre la puerta para que el gobierno de Temer deje de ser interino, tenga que apuntar a completar el mandato y se destraben las medidas de política económica que el mercado espera. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a cerrar este bloque brindando información sobre la situación de los peatones. Sí, porque muchos andan así, mirando el celular. El 50% no presta atención cuando cruza la calle. Estamos hablando de peatones en peligro. Un estudio que llevó adelante el CESBI y que destaca la importancia que tiene la actitud de estar distraído, especialmente con el celular, a la hora de cruzar la calle y de estar atento, no solo en el momento que se cruza la calle desde ya, aunque ese es el que presenta más riesgos para la relación automóvil-peatón. Atención todos, mientras tanto les pasamos acá lo que nos preguntaron a través de dónde, Facebook, Café Financiero, red social Twitter, Café Financiero también, así nos encuentran, nos preguntan y les respondemos.
Bueno, cerramos así el bloque. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Rubén Lobolo. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Rubén Lobolo para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo andás? Muy bien. Gracias por estar aquí. No, por favor. Bueno, una semana en la que se presentó la primera medición de la tasa de desocupación de este gobierno, una medición que dio un aumento del índice de desempleo del 5,9 del tercer trimestre del año pasado al 9,3 en el segundo trimestre de este año. Rubén, ¿a qué atribuís este aumento o qué parte de este aumento en el desempleo atribuís a un posible sinceramiento estadístico y qué parte atribuís a un deterioro en las condiciones económicas que se ha dado justamente a lo largo de este año? Para hacer esa discriminación tendría que fijarme y no lo hice, digamos, en los componentes del desempleo. Yo creo... No, pero por ahí, bueno, pero ¿qué tanta fe tenías en el índice que publicaba, no? No, bueno, anterior? Yo creo, por lo poco que vi, que es un índice muy mejorado, evidentemente, no solamente el índice de desempleo, sino otras estadísticas económicas y sociales estaban muy distorsionadas. Yo creo que es un paso en el sentido estrictamente estadístico positivo, pero de cualquier modo creo que, digamos, el problema central no es solo el índice de desempleo, que para hablar en términos técnicos parecería que Argentina está en un nivel estructural de desempleo muy alto en términos relativos, que no puede bajar de ahí. Incluso el gobierno anterior no lo pudo bajar, con política de mucha expansión de demanda y demás. Pero, digamos, lo que llama la atención cuando uno mira los estudios más estructurales, que prácticamente hoy Argentina, en términos de estructura de empleo, está en una situación bastante parecida al comienzo de la década del 90. O sea, prácticamente la mitad de la población económicamente activa está en una situación de precariedad de empleo. Ya sea o porque está en desempleo abierto, lo que comentaste, o porque está en su empleo, o sea, trabajando menos horas de las consideradas de empleado pleno, o porque está en actividad de muy baja productividad. O sea, me parece que hay un debate que hace tiempo venimos planteando y que no se da en Argentina, que hay que discutir la situación del mercado de empleo independientemente de la coyuntura. Argentina ya ha demostrado que no está en condiciones o que no encuentra la forma de moverse a tasa de salarización formal de las que, digamos, existieron en niveles de la posguerra. Y esto me parece que es un debate que nadie quiere dar, que siguen discutiendo como si es un problema de coyuntura o atribuyéndole al gobierno anterior el problema. Acá hay un problema estructural en la economía argentina y en el mercado de empleo, que tiene que ver con muchos factores. Tiene que ver, por un lado, con el crecimiento de la población económicamente activa, por ejemplo, con la incorporación de la fuerza de trabajo femenina al mercado de empleo, con la incorporación de jóvenes... Muy importante en la década del 90. Exacto, con la incorporación de jóvenes no retenidos en el sistema educativo, estamos hablando por el lado de la oferta. Y también hay problemas por el lado de la estructura, o sea, los sectores dinámicos de la Argentina no son absorbedores de empleo. Y me parece que entonces, bueno... creo que nuevamente... Bueno, además de que en los últimos años también hubo una merma, ¿no?, de creación de empleo por parte del sector privado. No, exactamente. O sea, hubo un sostenimiento del empleo público, digamos, el grueso de la creación de empleo fue por el lado del sector público. Pero una vez más, eso también es un indicador que hay un problema estructural en la economía argentina. Entonces, yo creo que la pregunta hay que revertirla y decirse, bueno, ¿cómo hacemos política pública, económica y social en una estructura digamos, de mercado de empleo, donde prácticamente el 50% de la población tiene serias dificultades para conseguir un mercado de empleo formal? Y me parece que esa es la pregunta sustantiva y todavía no veo que se esté dando el debate. Y en tu opinión, ¿no?, ¿cuáles crees que son justamente algunas de las claves que uno debería tener en cuenta para corregir esta situación o para comenzar a corregirla, ¿no? Y yo creo que hay que pensar el tema de la siguiente manera, a ver si me puedo explicar. Primero es que... ni siquiera los países más desarrollados están hoy en una situación... o sea, están mostrando los países más desarrollados justamente que se están... Europa en particular. Europa en particular. Estados Unidos siempre tuvo un mercado de empleo muy flexible, muy particular en ese sentido. Entonces, hay que asumir
que la economía mundial está mostrando serios problemas en el mercado de empleo comparados, digamos, con los años de posguerra. Entonces, la primera conclusión es muy bien, hay que avisorar un futuro en esas condiciones, para lo cual el ideal del pleno empleo es un ideal que no se va a alcanzar. Yo arrancaría por ahí. Claro. Entonces, primera conclusión, ¿eso es bueno o malo? Y depende de qué política usted tenga. Entonces, lo malo, por ejemplo, es que haya gente que trabaja 14 horas y gente que no trabaja nada. Entonces, podríamos discutir mecanismos de distribución del empleo disponible en el mercado. Entonces, es un primer paso. Y hay mucho debate internacional al respecto que en Argentina no llega. La segunda conclusión, que la venimos discutiendo también hace mucho tiempo, es que las personas, la ciudadanía, tiene que tener ingresos garantizados por fuera del mercado de empleo, al menos ingresos básicos. Eso también es otro debate que queremos dar y no logramos que la sociedad entre en esa discusión. Y no es un problema solo de los pobres. Cuando la precarización del empleo llega al 50% de la población, como están mostrando las estadísticas, entonces es un problema general, digamos, del conjunto de la sociedad argentina. ¿Pero acá crees en la necesidad de ingresos aportados por el Estado? Yo creo en la necesidad de garantizar un ingreso básico al conjunto de la población, independientemente de la situación que esté en el mercado laboral. Pues justamente hoy hablábamos, ¿no?, de la grave situación fiscal y en particular... Bueno, ahí está el punto, correcto. Que se ha agravado, en el mes de julio han salido indicadores muy negativos, ¿no?, en ese sentido. Sí, totalmente de acuerdo. Obviamente, por eso digo que hay un problema estructural. Nadie está pensando en una política de la noche a la mañana. Claro. Digo, ¿para dónde caminamos? Claro. Probablemente un programa como la Asignación Universal por Hijo es un primer paso en ese sentido. Pero nada más que un primer paso, y obviamente hay que tener, y vamos al segundo punto, y que probablemente sea hoy una de las mayores decepciones de la política macroeconómica del gobierno actual. O sea, en realidad tenía dos problemas centrales que tenía que atacar del punto de vista macroeconómico y que había públicamente dicho que tenía que atacar, que eran inflación y situación fiscal, y los dos problemas ya después, digamos, de mucho tiempo, parecen que no se resuelven, pese a que el país está otra vez en una etapa de fuerte endeudamiento. Bueno, la inflación igual en ese frente ha tenido un avance y de hecho con el bloqueo por parte de la Corte Suprema del aumento de las tarifas se espera hasta tal vez una inflación negativa en agosto, ¿no? Sí, es un modo de verlo, digamos, pero vos mismo dijiste el ejemplo, si que la inflación en agosto sea negativa depende del fallo de la Corte Suprema, en realidad es una inflación reprimida, ¿no? Yo creo que hay que ha habido un diagnóstico equivocado sobre la inflación y que se ha apostado muy fuertemente a algunas políticas, por ejemplo el de la represión monetaria. Ha habido, ya creo que todo el mundo se da cuenta, muy malas decisiones en materia tarifaria. Entonces, bueno, digamos, uno puede hacer todo un resumen, pero la verdad es que Argentina sigue en uno de los peores escenarios y probablemente hoy creo que salió el indicador de actividad. Entonces Argentina sigue inmerso en un escenario de fuerte recesión con inflación y este es el tema, digamos, y eso también impacta fiscalmente, ¿no? Obviamente. Muy bien, bueno, tenemos que ir cerrando, nos quedamos un poco sin tiempo, continuaremos en otra oportunidad, Rubén, nos quedaron temas por conversar, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes. Nos vamos entonces con la reflexión de Rubén Lobolo sobre los importantes problemas que presenta hoy la economía argentina y los intentos del gobierno por enfrentarlos y resolverlos. Nos vamos, nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.